¿Es posible una deportación masiva en el país? Ya que hay 200.000 órdenes 210.000 órdenes para El Salvador. para El Salvador. Correcto. ¿Es posible llegar a esa situación? Mira, esto lo podemos sustentar con el primer informe de los primeros 10 días de gobierno de Donald Trump. Hablan que en 10 días han deportado 5.000. ¿Salvadoreños? No, de todas las Entonces, nacionalidades. O sea, eso no te altera, ¿ya?, el ritmo de deportación que se había tenido con los otros gobiernos. Es más, Guatemala hace una comparación con enero de este año, con enero del otro año, y es mayor enero del año anterior. Bueno, hay una logística que es imposible. Eso te quería preguntar. De acuerdo con los datos, en el 2024 se deportaron 14.000 salvadoreños. Sí, sí. 2024. Si asumís lo mismo contra los 210.000 que posiblemente, logísticamente, materialmente es imposible hacer eso. En principio, ICE, que es el encargado del trámite de todas las deportaciones, solamente tiene capacidad de 30.000 camas por día para atender a personas deportadas, y ahí los tiene, y después, más de ahí ya no hay. Más de ahí no hay. Por eso con urgencia están creando algunos centros de detención fronterizos para que las personas que vayan pasando los vayan en esos centros y después los Ahora, deporten. César, ¿hay algún perfil de inmigrantes en la mira del gobierno del presidente Trump precisamente ante la imposibilidad de poder hacer la deportación masiva? ¿Puede haber selectividad? Sí, yo mantengo ese criterio. Así como lo ha estructurado, pueden ser deportaciones selectivas. ¿Por qué te digo? Porque hay... Dependiendo de No, qué. hay 1.800.000 órdenes de deportación. Si Donald Trump quiere cumplir el 1.000.000 ofrecido de deportación en el año, ya los tiene con el 1.800.000 con orden de deportación. Tiene 800.000 casos de solicitudes de asilo que tienen citas en la Corte para ver si le aceptan o no le aceptan su solicitud de protección y de asilo. Y él ha dicho que con asilo y refugio no va. Entonces son 1.800.000 de orden de deportación, 800.000 que tienen cita por asilo, más los que están intentando entrar a la frontera. Ahí ya tienes casi 3 millones. Por lo tanto, al ver estas cifras y al ver la capacidad logística, te das cuenta de que no podemos, él no puede estar hablando, bueno, habla de redadas y deportación masiva, pero en sí él sabe lo que va a hacer. Porque el sueño americano se está volviendo una pesadilla. Correcto, entonces dice, no puedo ni ser productivo, ni incumplir cualquier compromiso laboral. No, mejor, ya hemos atendido 2 casos en este ellos decidieron se decidieron venir, sí, y así van a ir muchos. Son efectos que se pueden dar en esta atmósfera de temor que se ha creado y que nos estamos dando cuenta que logísticamente no hay capacidad. Por ejemplo, el hecho de que dice, y podemos entrar a las escuelas, y podemos entrar a las iglesias, y sí pueden entrar, pero a buscar a una persona que está en la lista de orden de deportación. Pero aprovechan y hacen la... Y entonces van, donde se aprovechan, lo que me estás preguntando es cuando una persona tiene orden de deportación, lo van a buscar a su casa, y en su casa vive con 8 más, y los 8 no tienen documentos, dice, ¿y tu documento? No los tengo. Entonces lo agarran a todo, pues, hacen un combo ahí y se lo llevan, pero iban a buscar a una persona. Creo que si esto sigue, estos movimientos migrantes se van a ir consolidando y van a ir agarrando conciencia de la importancia que tienen ellos en la participación económica de Estados Unidos, ya por sectores. El sector construcción, imagínate que se organizan bien y dicen, este día no construimos nada, ya, o este día los agricultores dicen, este día no, por sector, pero falta esa estrategia, pero eso va a ser una maduración de este proceso organizativo que se está provocando allá. ¿Qué futuro ves a esto? Mira, mucha lucha, creo que vamos a aprender a comprender el nivel de cómo se está gobernando ahora, está transformando, todo lo está transformando y vamos a aprender, ¿no? Estamos aprendiendo ahorita. Por ejemplo, yo te digo, no podemos negar la conciencia y los niveles de comprensión empresarial que tiene Donald Trump.
esto que estamos hablando de los sectores productivos, agrícola, construcción, él sabe que él ha utilizado mano de obra migrante para sus edificios y no puede despojarse de la mano de obra migrante en este momento. Lo que hace es una atmósfera de temor, ¿ya? Entonces vamos a comprender eso y ojalá que se mejoren niveles de negociación con ellos. Estamos frente a una deportación, no te puedo decir si masiva, pero que sí va a venir en este tema. Hemos escuchado de algún programa que algunas municipalidades están como previendo que en caso de darse esta situación, pues tener toda la infraestructura. ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Cómo vas a comportar? ¿Has escuchado tú algo al respecto? Mira, nosotros estamos trabajando en eso y es que lo que pasa es que hay que hacer un análisis. Lo que tenemos hoy, 10.000 guardias en México, en la frontera. Otra frontera sellada en Guatemala. Y El Salvador nos estamos vendiendo muy atractivos. O sea, la migración no la vamos a parar. Por mucho discurso de persecución, siempre va a haber migración. La migración es el resultado de las incapacidades de los gobiernos de darle satisfacción a la población. Sí, entonces, cuando no resuelve, entonces tenemos muchos países que no están resolviendo. O sea, va a seguir existiendo migración. Pero la ruta migratoria están poniendo tapones y El Salvador está en la ruta migratoria. O sea, de repente la lógica del que solicita asilo y refugio es que se va quedando en los países de la ruta, observando cómo es para llegar a su destino allá. Entonces, si compara Guatemala, Honduras, El Salvador y muchos que vienen de Sudamérica hasta transcontinentales, ya vienen. Nosotros creemos que estas zonas, como donde estamos trabajando, que es la zona occidental, Santana. Ya tienen un proyecto caminando. En Santana Oeste, con una solidaridad, una comprensión muy profunda del alcalde, de saber de que Santana Oeste tiene 4 puntos fronterizos. 4 puntos fronterizos. El occidente es el tercer lugar de los flujos migratorios de El Salvador y el tercer lugar donde llegan las mayores remesas a El Salvador. O sea, ahí te está diciendo que tenemos un punto muy interesante que hay que ponerle atención. Hay que canalizar la ayuda más o destinarla a un gobierno local. ¿Las alcaldías tienen algún rol, las que están más cerca del corredor de la migración? ¿O puede también otras alcaldías que no tienen ese potencial de ser, fronterizos o estar contemplados en el territorio? Esto está muy claro en nuestro último censo. Ahí te dice cuáles son las zonas geográficas de mayor flujo migratorio. Y uno los puede clasificar. El tema es que somos tan pequeños, ¿no? Y la migración ha afectado a todo el país. Y ahora que se reduce en el número de municipios, o sea, todos los alcaldes deberían tener conciencia de lo que es la migración y lo que va a implicar una reducción de las remesas, una deportación. Que es lo que no se está analizando ahorita, porque una deportación va a implicar también menos dinero para las personas. Claro. ¿Qué alternativas van a tener? Comprensión. Es que en primer lugar los alcaldes tienen que saber de qué estamos hablando, porque hasta hoy los alcaldes han basado su análisis solo al número de remesas. ¿Cuántas remesas hay y cuántas casas bonitas están construyendo aquí? Y no ve esa transformación cultural, económica y productiva que han provocado la población migrante. Entonces, ¿cómo logramos llamar la atención? Y nosotros esperamos que esto que estamos haciendo en Santana Oeste se convierta en un ejemplo, ¿ya?, replicable en otra zona, porque estamos desarrollando estrategias de alianza. La OIT también va a participar ahí, encadenamientos productivos binacionales entre Guatemala y El Salvador con los zapatos y crear una marca en común. Se ha hermanado los dos pueblos fronterizos, Santana Oeste y Santa Catarina Mita de Guatemala. O sea, es una visión muy actualizada de la migración y el abordaje. ¿Cómo el sector privado en materia de educación está viendo cómo arranca este año lectivo? Bueno, es que hay diferentes formas de leer la realidad educativa del país. Primero comparándola con nuestros vecinos, Latinoamérica, luego con el mundo, con una educación globalizadora, y luego pues internamente en el país hay que ver también el comportamiento tanto en lo privado como en lo público. Bajo esas, digamos, lecturas,
uno puede hacer ciertos análisis y saber realmente sobre qué suelo educativo uno está parado y hacia dónde es que uno puede aspirar y llegar en cierto tiempo. Las políticas públicas de educación siempre han sido un horizonte a seguir cuando existen esas políticas públicas bien planificadas, digamos, y con garantías de poder ser ejecutadas. Javier, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los centros educativos privados al inicio de este año? ¿Qué es lo que podemos percibir en estos primeros? Bueno, desde el año pasado el sistema educativo, tanto público como privado, ha venido manifestando ciertas, digamos, crisis que puedan, digamos, darnos luces a que las cosas pudieran estar mejor en el sistema, pero que hay unas variables que nos están dando, digamos, algunos indicadores que no son muy favorables. El tema, por ejemplo, de la matrícula, la cobertura educativa, de los niveles de educación inicial, parvularia, básica y media, son, digamos, números que se nos pueden ir cayendo año con año, y eso es grave para el país. ¿Ha habido una disminución en la matrícula? Bueno, yo creo que ha sido palpable. Los medios de comunicación se han encargado también de dar a conocer que existe, digamos, una posible disminución, una reducción de cantidad de estudiantes comparada a la misma fecha del 2025 con la misma fecha del 2024. Eso es una realidad. ¿Qué porcentaje ha disminuido? No tenemos, digamos, la certeza de cuántos, ni siquiera en valores porcentuales, pero consideramos que esa variable ha sido muy verídica porque hemos visto colegios privados que han reducido secciones, por ejemplo, que han, digamos, reducido niveles educativos, y también en centros educativos públicos hemos visto algunos comportamientos también similares, en tanto que los servicios han ido como teniendo menos cobertura de niveles y de especialidades. Entonces eso nos da a entender que existe una posible, digamos, reducción de cantidad de estudiantes dentro del sistema educativo del 2025 comparado con el 2024. Si analizamos, yo sé que eso no, tal vez ustedes desde el punto de vista como gremial puedan decir, bueno, ¿a qué se debe esta falta de matrícula? Yo no quiero centrarme solo en la falta de matrícula. Vamos a esperar el año, la deserción dentro de, hay distintas causas, hay gente que cree de que ya no quiere seguir estudiando, no tiene interés, el padre no lo ve, es decir, esta falta de interés, quiero descartar, no ha sido porque se han incrementado las cuotas, no ha sido porque porque mucha gente dice, no, es que ahora ir a un colegio privado es muy caro, mejor prefiero mandarlo al público. Es decir, ¿no ha sido esa la causa principal de la falta de matrícula en los centros? En este país, Julio, no puede justificarse el ausentismo escolar o la no matrícula o no estar dentro del sistema educativo, no se puede justificar porque no hay acceso al sistema. Eso es completamente falso. Primero porque si las condiciones económicas no le permiten matricularse en un sistema privado, porque pues no alcanza a cubrir económicamente la colegiatura, la matrícula y los recursos necesarios para poder asistir, existe el otro sector educativo público que también tiene y que además de todo eso pues tiene, digamos, suficientes accesos, cupos sobrados para poder, digamos, absorber la cantidad de estudiantes que no pueden ir al colegio privado. Entonces, eso es verídico. Entonces, no se puede, digamos, justificar por eso. Ya más ahí, Julio, es necesario que la ley Crecer Juntos entre en todo vigor en ese sentido, porque la ley Crecer Juntos obliga a los padres obliga al padre de familia a escolarizar a sus hijos. Eso significa de que si un niño está en edad escolar, es obligación del padre y madre de familia, digamos, matricularlo y mantenerlo dentro del sistema educativo. Eso es una obligación, digamos, que es por ley. Entonces, porque debe de tenerse claro que la ley Crecer Juntos garantiza el derecho a la educación a todo niño, a todo adolescente, pero es quien, por medio del Estado, debe de garantizarse para que se usen todas las instituciones que el Estado tiene para garantizar que el niño accese a un centro educativo público o privado. Y eso tiene mucho que ver también
con la puesta en marcha de la cobertura educativa que se tiene ahora y con los muchos programas sociales que existen y con un sistema educativo privado que está ofreciendo mucha flexibilidad para la admisión de los estudiantes dentro de los centros educativos privados. No solamente flexibilidad, digamos, en la admisión del estudiante por su acceso a la educación, sino porque las condiciones económicas en colegios privados hay de todo tipo. O sea, tenemos espacios más, digamos, cómodos económicamente y otros menos cómodos, pero hay espacios. Y también hay espacio también, digamos, para estudiantes que tienen algunos méritos para poder obtener becas, medias becas, descuentos, etcétera. O sea, el acceso a la educación en El Salvador está garantizado. Buenas noches. Como padre de familia opino que los niños y jóvenes tienen que tener una visión clara del por qué hay que educarse. Por ejemplo, la importancia de aprender a hablar bien, escribir bien, tiene una buena presentación, principios morales, cívicos. El problema es que la sociedad de hoy en día nos está enseñando que eso ya no importa. ¿Qué podemos hacer para que esta percepción cambie, Javier? Pareciera, y gracias por la opinión a quien escribió, muchísimas gracias, excelente opinión. Está poniendo, digamos, la radiografía a rojo vivo. Hay que decir que las condiciones de ver cómo que tan importante es la educación para uno como ciudadano, digamos que eso pareciera, Julio, como que entre más solventes están las necesidades del hogar, menos importancia le damos a que alguien estudie. Bueno, si alguien recordemos que antes, exactamente, entonces si alguien tiene ya garantizado, digamos, su mensualidad de la remesa, dice, ¿para qué voy a estudiar? Sí me viene mensualmente, ¿verdad? ¿Cómo rompemos ese paradigma? Para romper esos paradigmas debemos de entrar en una, digamos, dinámica social distinta a la que hemos venido operando desde que el país que comenzó a depender de la remesa. ¿Sí? Y comenzar a depender más del poder de la educación. El poder de la educación te abre puertas globales, muchísimo, mundiales, ¿verdad? Pero si no le damos a entender eso a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, que existen suficientes garantías de que si entre más se prepara, mejores armas tiene para su futuro y mejores oportunidades. Pero ¿cómo lograr que el padre, porque, a ver, ¿quién le compra a todos estos niños teléfonos celulares? ¿Quién le compra acceso a la internet? Es decir, ¿cómo le puedo exigir yo a un menor si el padre mismo fomenta ese tipo de Lo que pasa es que tiene que también el sistema, digamos, social que mantenemos ahorita, debe de mantenerse, digamos, en una dinámica distinta como hemos estado. Si el sistema le sigue proveyendo al joven y a la señorita, digamos, o le sigue negando las oportunidades para que valore lo que es la formación, la educación, entonces no va a haber motivación, ni el joven ni la señorita, para superarse, para seguir estudiando.